Muy bien, muchas gracias Alejandro. Buenos días a todos y bienvenidos a nuestra mesa redonda sobre el mercado de España. Primero, agradeceros que estéis aquí, porque estamos compitiendo amistosamente con otro interesantísimo panel de energía en la sala de seguridad, así que agradeceros que estéis aquí. Sabéis que podéis obviamente acompañar el vídeo con posterioridad a través de nuestra web. En este panel contamos con la presencia de Augusto Pérez. Él es miembro de la Junta Directiva de IGREA, Iniciativa de Gerentes de Riesgos Españoles Asociados. Como muchos de vosotros estoy convencido que ya sabéis, recientemente fue elegido un nuevo presidente, Daniel San Millán, que también está por aquí acompañándonos. También le saludamos. Juan Carlos López Porcel, a mi derecha, presidente de AGERS, Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros. Y Martín Navaz, presidente de ADECOSE, Asociación Española de Corredurías de Seguros. Les voy a pedir a los tres que de manera brevísima, aunque la mayoría de nosotros ya conocemos vuestras asociaciones, pero bueno, también hay público de otros países, etcétera, pues si podéis brevemente, en 2 minutos, presentar vuestras asociaciones. Si te parece, empezamos contigo, Augusto. Muy bien. Muchas gracias, David. Lo primero, bueno, pues felicitar a MAPFRE por el éxito de la jornada, lo cual ya no sorprende a nadie, ¿no? Porque son un clásico y una referencia en el sector todos los años o cada 2 años. Y agradecer a MAPFRE también el invitar a IGREA para tener la oportunidad de contar lo que es IGREA y los puntos de vista sobre los temas que vamos a tratar. Respondiendo a tu cuestión sobre qué es IGREA, es una iniciativa que nace en el año 2009 con unas características básicas que definen su esencia, que son, en primer lugar, solo pueden asociarse empresas en su calidad o en su rol de gerencia de riesgos, por tanto no son socios las personas físicas que representan a estas empresas, tampoco pueden serlo personas físicas a título individual. Por supuesto, el objetivo es la defensa del interés de estas empresas en su rol de gerentes de riesgo y defender, promover y promocionar y ayudar a la profesión de gerente de riesgo. Y por último también otra cuestión clave que define la esencia de IGREA es que la independencia en las opiniones, en las decisiones, en las tomas de posición, incluso en las críticas que se puedan hacer del mercado, siempre desde el máximo respeto y con espíritu de colaboración. A día de hoy, IGREA ya ha consolidado, en los primeros años consolidó su crecimiento llegando al entorno de los 40 socios. Fluctuamos actualmente entre los 40, 45, algunos altas, algunas bajas todos los años. Todos ellos, todos los socios son grandes empresas, la mayoría son grandes empresas, más de la mitad del IBEX 35 forma parte de IGREA. También durante la primera fase de IGREA se consolidó un formato de encuentros y se desarrolló un formato de encuentros en los cuales se promovía mucho el intercambio de experiencias y el intercambio de conocimiento entre los socios, sin perjuicio de lo que los gerentes de riesgo podemos aprender de grandes profesionales que hay en los brokers o en las compañías de seguro. Hemos podido constatar que también los gerentes de riesgo podemos aprender mucho unos de otros, ¿no? Cómo gestionamos nuestros programas, aquellos que tenemos cautiva, cómo hemos gestionado la entrada en vigor de Solvencia II, etcétera, ¿no? Y por último, IGREA también aspira a ser interlocutor frente al mercado, frente a las instituciones, al regulador, y a ser un interlocutor de referencia. Por eso más recientemente hemos decidido empezar a tener toma de posición o a tener opinión sobre aquellos temas trascendentes que creo que afectan a la gerencia de riesgo y darlas a conocer al mercado, con la idea de conseguir una mayor y más sincera colaboración entre todos los actores del mercado. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos contigo, Juan Carlos. Hola, buenos días. Primero agradecer a MAPFRE la invitación, felicitar por estas jornadas que siempre tienen gran éxito y también encantado de estar aquí con 2 colegas que siempre se aprende algo de ellos. Bueno, nosotros hemos preparado un vídeo de 3 minutos que seguro que reúne en un breve corto de tiempo más de lo que yo puedo explicar, así que bueno, dentro vídeo, por favor.
¿Qué es AGERS? AGERS, la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros, defiende y lidera desde 1984 los intereses de los profesionales de la gestión de riesgos en España. AGERS es la única asociación en España que integra a todos los perfiles de los profesionales que se dedican a gestionar los riesgos. Empresas y administraciones representadas por sus directores de riesgos y sus equipos, aseguradoras, brokers, mediadores, peritos, abogados y consultores. ¿Qué es la gerencia de riesgos? La gerencia de riesgos es la actividad profesional directiva de carácter estratégico que tiene por objetivo identificar, evaluar y prevenir las situaciones de riesgo en una organización mediante una metodología científica y directiva. ¿Quién es el gerente de riesgos? En un mundo como el actual, con escenarios mucho más complejos, cambiantes y turbulentos, surgen nuevos riesgos globales como los cambios regulatorios, los movimientos geopolíticos, los ciberataques, el cambio climático, las amenazas medioambientales o las crisis económicas. Para hacerle frente a estas y otras amenazas, entra en escena el gestor de riesgos, quien trata de prever y evaluar con antelación las nuevas tendencias que pueden surgir en riesgos, protegiendo los activos de la sociedad que representa. ¿Qué ofrece AGERS? La asociación ofrece una amplia gama de beneficios para las empresas asociadas y les permite formar parte de las actividades de la misma a través de herramientas como la junta directiva, la asamblea, los grupos de trabajo o las comisiones científicas. AGERS trabaja sobre una serie de líneas estratégicas, a través de la investigación de vanguardia, generando un cuerpo de conocimiento para el estudio y la difusión del ecosistema del riesgo que discurre dentro de las grandes empresas, impulsando el networking entre los actores implicados en el colectivo, colaborando con universidades públicas y privadas, otras asociaciones profesionales y provinciales, así como las distintas administraciones españolas, participando en proyectos estatales, europeos e internacionales, formando y reciclando a los profesionales del riesgo y seguros con contenidos prácticos y teóricos a través de la experiencia de profesionales de prestigio del sector, editando publicaciones especializadas que permitan divulgar la metodología científica de la gerencia de riesgos. Misión. AGERS es una asociación solvente y cercana, comprometida con la evolución del sector de la gestión de riesgos, siempre a la vanguardia del colectivo, ya sea a través del establecimiento de pautas y códigos de conducta ética, dando valor a la disciplina de la gestión de riesgos por medio de la investigación, promoviendo el intercambio y la pluralidad entre los miembros de la asociación e interviniendo activamente en los órganos consultivos y de decisión de las instituciones. AGERS se convierte en un referente como lugar de encuentro y foro nacional, autonómico y local para los profesionales de la gestión de riesgos y seguros. Muy bien, estupendo. Y por último vamos contigo, Martín. Vamos a ver si... Muy bien, David. Buenos días, muchas gracias a MAFRE por la oportunidad de participar en estas jornadas y de poder escuchar a gente tan interesante, sobre todo para los que somos aseguradores de toda la vida. Ver este tipo de jornadas pues es un placer. No solamente eso, sino felicitaros porque ya nada más llegar aquí tuvimos que ir a dar una vuelta por Salamanca, que bueno, es un entorno espectacular, y en la primera tienda que entramos a comprar una cosa que nos habíamos dejado, nos preguntaron a ver a qué veníamos. Se notaba que éramos extranjeros, de aquí giris, y dijimos que veníamos a una jornada de MAFRE, y el dueño de la tienda, no te puedes imaginar lo bien que puso a MAFRE, la calidad del servicio. Casi estáis antes de que se produzca el siniestro con él, con lo cual, si está aquí el delegado de Salamanca o el territorial, ya le podéis felicitar, porque la verdad es que da gusto cuando hablan bien del sector nuestro, que no es tan frecuente. En este caso me encantó. Bueno, ADECOSE es una asociación profesional, somos 130 y depende de los meses, en este caso 136 corredurías, tenemos 42 años de historia y somos pues un lobby, lo que sería un lobby clásico, con una alta, gran vocación de participar en todas las decisiones que se debaten o reflexionan o regulan en nuestro sector, tanto en Europa
como en Latinoamérica, no con tanta presencia como en España. Prueba de ello es que participamos en BIPAR, que es la federación, el único interlocutor europeo por excelencia del tema de mediación de seguros. El próximo presidente, que será la semana que viene o la otra, que tenemos asamblea en Viena, va a ser el tesorero, en este caso, de nuestra asociación, que es la culminación del proyecto que cuando cogimos la Junta actual, decidimos participar de forma muy relevante en todo lo que pasa en Europa y después seguirlo muy de cerca en España. Es de alguna manera la estrategia, ¿no? Entonces, pertenecemos también al organismo EIOPA que representa a la mediación. EIOPA, para los que no lo conozcáis o no seáis de aquí, europeos, es el organismo que aglutina a los reguladores europeos. Ahí participa también una persona, en este caso de ADECOSE. Estamos en la Junta Consultiva como vocales. En Junta Consultiva es por donde pasan todos los temas regulatorios. Es obligatorio que pase por la Junta Consultiva y nosotros estamos ahí participando. Y, por supuesto, intentando que no solamente cuando se habla de seguros estar ahí, sino intentar mejorar en la medida de lo posible de nuestras posibilidades, que siempre son relativas y los recursos son los que son, mejorar la imagen del corredor de seguros, del broker en nuestro país. Que en jornadas como esta, probablemente la figura del broker es muy conocida y probablemente muy reconocida, mientras que en el público en general la figura del broker o del corredor de seguros es una figura mucho menos conocida. Dentro del mapa asociativo español están los colegios profesionales, está UNESPA representando a las compañías y estamos nosotros representando en este caso a corredurías. Solamente se puede ser socio de ADECOSE si eres una correduría, una persona jurídica. Y a partir de ahí pues entramos en iniciativas sectoriales bastante reconocidas, que tenemos oportunidad de hablar en algún momento. Pues hacemos un barómetro con el cual seguimos de alguna manera la temperatura que hay entre las relaciones profesionales entre las corredurías y las compañías de seguros. Tenemos iniciativas también de temas de digitalización, de comunicación de forma estandarizada entre compañías y corredurías. Y estamos muy involucrados en este momento, es nuestro punto estrella, todo el tema de la digitalización, de ayudar a nuestros socios a que estén en el ámbito de la digitalización pues mucho más al frente de lo que podían estar cada una de nuestras organizaciones de forma individual, porque socios de ADECOSE lo son pues las grandes multinacionales, evidentemente, y las grandes empresas locales, pero también los corredores de una dimensión medio alta y alta que probablemente no tienen tanto acceso a todas estas cuestiones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Martín. Hechas las presentaciones, vamos a ir a una serie de bloques de preguntas sobre diferentes asuntos relativos a nuestro mercado. La primera de todas va a ser la situación actual del mercado asegurador, de forma global, pero también de forma particular, evidentemente, a nuestro mercado español, que más nos afecta. Bueno, como todos estamos viendo y todos sabemos y acompañamos porque formamos parte del mercado, pues evidentemente llevamos 2 años con severas pérdidas para el mercado asegurador, para el mercado reasegurador. En 2 años estamos viendo que 200.000 millones de euros en siniestros somos los que las compañías de seguros y reaseguros pues estamos haciendo frente, ¿no? Vemos como prácticamente todas las compañías que participamos en el negocio corporate, en el negocio de grandes riesgos a nivel mundial, pues estamos con índices combinados muy elevados, en la mayoría de casos superiores al 100%, no solo en el famoso 2017, sino también en el año 2018, ¿no? Pues todo ello lleva evidentemente a un cambio de ciclo, que mes a mes, cada 31 de cada mes, vemos que probablemente el endurecimiento es algo mayor, y estamos viendo que ese cambio de ciclo pues verdaderamente llega, ¿no? Por otro lado, vemos como en España la concentración del mercado español hace que 5 aseguradores concentre prácticamente el 50% de las primas, ¿no? Por tanto, es un mercado donde aparentemente pocos players estamos concentrando la mayor parte del pastel. También vemos que esa concentración del mercado asegurador dentro del sector financiero, pues si lo comparamos con
el resto del sector financiero, en este caso el bancario, pues es relativamente menor. Vemos como en estos 10 años de dura crisis económica que hemos sufrido en España, vemos como 39 instituciones financieras pues se han convertido en 9 grupos financieros importantes. Por tanto, esa concentración que hemos sufrido en el mercado asegurador, vemos como en el mercado financiero ha sido enorme, ¿no? Inclusive, desgraciadamente, destrozando casi 90.000 puestos de trabajo. Por tanto, podemos decir que en este entorno de crisis que hemos pasado durísimo, el mercado asegurador pues ha demostrado una robustez, ha demostrado una resistencia en un entorno, ¿no? Yo le voy a pedir aquí a Augusto que nos haga de bruja, que saque su bola de cristal y que con ese conocimiento que él tiene del mercado asegurador, no solo local, sino también internacional, pues intente prever un poco qué va a ser el futuro, ¿no? ¿Verdaderamente ha acabado el mercado blando? Esto es una realidad, ha acabado el mercado blando. ¿Ese cambio de ciclo va a ser sostenible en el medio y en el largo plazo o simplemente va a ser una situación de corto plazo? ¿Esas subidas que estamos experimentando son de forma generalizadas o solo son en algunos sectores concretos con dependencia a mayores mercados internacionales? ¿Vosotros prevéis una falta de capacidad para cubrir la transferencia de algunos riesgos? ¿Está habiendo algún cambio de estrategia significativo de los principales players del mercado asegurador? ¿Se espera una menor dependencia de mercados más castigados como el mercado inglés? Lo tienes fácil, ¿eh? Y todo eso tengo que responder. Hace pitonisa. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo lo que diría que lo primero, creo que sí, la primera pregunta definitivamente sí, yo creo que asistimos a un endurecimiento. Todos los años tenemos avisos de la necesaria ajuste de tarifas y por regla general casi nunca se concretaban, pero esta vez sí vemos que en los últimos meses estamos asistiendo definitivamente a un cierto endurecimiento y ajuste, ¿no? Alfredo Arán hizo... La cosa va por barrio, ¿eh? Efectivamente depende del sector, depende de la línea, depende incluso de la exposición geográfica. Alfredo Arán la semana pasada en AGER hizo un resumen para mí fantástico, línea por línea, actividad por actividad. Yo creo que AGER incluso lo tiene colgado en la web, yo lo recomiendo su lectura porque yo creo que es un documento que puede ser una referencia para tenerlo en la mesa como documento de consulta. No quiero ser repetitivo, ¿no? sobre este tema. Y luego también, por otro lado, yo creo que tenemos que huir los gerentes de riesgo de la posición defensiva habitual de que los ciclos del mercado pues es una ineficiencia que tiene el mercado y que los únicos culpables son las compañías aseguradoras. Creemos que el problema de los ciclos es algo más complejo que todo eso y yo creo que todos los actores del mercado debemos de corresponsabilizarnos en ser parte de la solución. Definitivamente yo creo que tenemos que asumir que los ciclos del mercado es algo consustancial al segmento de los grandes riesgos. Es decir, la dificultad que tiene la evaluación de muchos de estos riesgos, la incertidumbre que manejan, la volatilidad de los resultados, o sea, no es comparable con otros segmentos, no es comparable con vida o con seguros masivos o con seguros personales. Y no es solo cuestión de los riesgos de naturaleza, que de pronto 2 años tenemos buenos resultados y de pronto se nos acumulan los tifones, los terremotos, etcétera. Es también la incertidumbre de cómo van a evolucionar riesgos como los ciberriesgos, por ejemplo. Cómo van a impactar nuevas regulaciones, como por ejemplo el tema del GDPR. Cómo van a evolucionar la jurisprudencia de los litigios de D&O. Es bastante impredecible. Entonces, asumámoslo, o sea, los ciclos están ahí, tenemos que convivir con ellos. Si queremos que los accionistas de las compañías que nos proveen capacidad puedan seguir proveyéndonos capacidad, o sea, los accionistas les dejan a las compañías proveernos capacidad a los grandes riesgos, tenemos que asumir que cada cierto tiempo va a haber un ajuste. Lo que yo propondría es qué medidas el gerente de riesgo tiene que hacer, cuál es su parte de responsabilidad en la ecuación y cómo puede capear este temporal o cómo puede gestionar los ciclos. Lo primero que se me viene a la mente es el conocimiento de los riesgos. O sea, un gerente de riesgo tiene que tener un conocimiento
muy en detalle y muy profundo de los riesgos que maneja. Y tiene que proveer a los aseguradores de información en profundidad, con transparencia, información fiable, información de calidad. Y eso no es fácil, ¿eh? O sea, todos sabemos lo que muchas veces la labor de educación interna que tenemos los gerentes de riesgo en nuestras compañías para que toda esa información fluya desde todos los departamentos y explicarle la necesidad de que traslademos esta información a las compañías para venderles a las compañías lo bien que gestionamos nuestros riesgos, ¿no? Lo bien que los conocemos, lo conocemos y cómo de bien los gestionamos. Y claro, cuando estamos en ciclo blando, pues es fácil colocar nuestros riesgos con información deficiente, con información escasa, pero amigo, cuando llega el ciclo duro, pues aquellos gerentes de riesgo que no hayan hecho bien sus deberes, pues van a ser los primeros en estar descartados de las mesas de suscripción de las compañías. En ese momento estamos compitiendo por la capacidad. A tu pregunta sobre la concentración del mercado, etcétera, y yo no tengo excesivo miedo a esa concentración del mercado, pero qué duda cabe que en momentos de ciclo duro pues habrá cierta escasez de capacidad en determinadas líneas, ¿no? Luego, otra cuestión para mí básica es optimización versus abaratamiento, ¿no? O sea, optimizar nuestros programas no necesariamente es abaratarlos. Si durante el ciclo blando nos dedicamos solo y exclusivamente a bajar precio, bueno, pues eso para el corto plazo y para colgarnos una medalla frente a nuestro CFO o frente a nuestro departamento de control va a venir fenomenal. Vamos a batir el presupuesto todos los años con descuentos sobre presupuesto, a lo mejor de 2 dígitos, pero cuando llegue el ciclo duro vamos a tener un problema presupuestario. Yo lo que propongo es que el gerente de riesgo, si tiene un presupuesto en seguro, que se lo gaste. ¿Y qué tiene que hacer en el ciclo blando? Bueno, pues utilicemos esa situación para optimizar nuestras coberturas, para incrementar los límites, para incrementar los sublímites, para incorporar coberturas complementarias, para bajar la franquicia, aquellos que tengan cautiva, para bajar la retención, para innovar en coberturas y negociar con nuestros partners nuevas coberturas que incorporar a los wording. Cuando llegue el ciclo duro, pues será relativamente más sencillo capear el temporal, pues renunciando a parte o todo parte de estas coberturas o estas mejoras que hemos conseguido en ciclo blando. Y por último, la búsqueda de socios fiables, de socios de largo plazo. Socios que no sobrereaccionen. O sea, entendemos la necesidad en determinadas situaciones de ajustes, pero lógicamente no nos gustan socios que den bandazos, ¿no? Bandazos drásticos. Todos hemos visto en ciclo blando a lo mejor algunas compañías muy agresivas para conseguir cuotas en determinadas líneas o en determinadas coberturas y un año después, cuando vienen mal dadas, se retiran completamente de esa línea de negocio, ¿no? Eso no genera fiabilidad, no genera confianza para un gerente de riesgo. Luego, socios o compañías que anticipen al gerente de riesgo lo que le puede ocurrir en sus próximas renovaciones, pues, con la antelación suficiente, que les den información con transparencia, que les expliquen los motivos y que aporten soluciones y alternativas. Y bueno, básicamente un poco es lo que esperamos de nuestros partners. Y por último también que ponga en valor, que nuestros partners pongan en valor una buena gerencia de riesgo, ¿no? Y que lo tengan en cuenta también en el ajuste, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Augusto. Juan Carlos, ¿alguna reflexión que quieras compartir? Sí, un segundo nada más, de acuerdo 100% con lo que dice mi compañero Augusto, pero solo querría comentar, como estamos en un foro donde también se pueden pedir cosas, evidentemente el tema de las compañías de seguros es una actividad financiera total y absolutamente. Y los ciclos están ahí. Y cuando llega el ciclo duro, llega el ciclo duro. Yo lo único que pediría, en algunos momentos, desde el punto de vista del asegurado, es que no se ligue tanto la actividad financiera hasta el punto de que se pueda confundir la actividad de las aseguradoras con la actividad bancaria. Llega un momento donde parece que el intento de recuperar los siniestros en el tiempo es muy rápido y en algún momento nuestro director general nos ha preguntado, ¿pero esto qué es, una compañía de seguros o un banco que me presta dinero y luego tengo que devolver? Pues un poco la reflexión de que un poco más de tiempo para devolver ese dinero en el futuro sería interesante y que aunque seamos financieros no nos juntemos tanto al tema bancario. Muy bien, muy bien. Pues nada, anotado queda, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Vamos a una segunda cuestión.
el mercado español, Martín, estamos viendo cada vez español y el europeo en general a una regulación cada vez mayor, ¿no? Es un sector cada vez más regulado, donde criterios como información al asegurado, como solvencia, sostenibilidad, nuevas tecnologías, cada vez está todo más presente y evidentemente derivan a una mayor vigilancia de la propia industria aseguradora, compañías, corredurías, etcétera. Yo te pediría que compartieras con nosotros vuestra visión desde un punto de vista de asociación de corredurías. Bueno, a ver, efectivamente, esto como título aquí en este slide es, no sabemos si es un reto, es una oportunidad, es un coste, lo que sí es cierto es que es una realidad, ¿no? Estamos inmersos en un sector financiero, los que llevamos años en seguros, era nuestra aspiración entrar en el sector financiero, que no nos consideran como un sector aparte, y el sector financiero a lo largo de estos años ha tenido una serie de conocidas implicaciones quizás pues no muy presentables y nos ha arrastrado. ¿Eso qué quiere decir? Que el sector nuestro, que ya era de por sí regulado y que ya tenía unos elementos de cumplimiento normativo muy relevantes, se han visto agravados por todas estas circunstancias sobrevenidas, podríamos decir, ¿no? Entonces, hoy en día se regula en Europa, de ahí lo que os comentaba antes de la gran vocación que tenemos nosotros de estar allí trabajando los temas. Esta regulación europea es muy compleja porque hay que poner de acuerdo a 27 países. Imaginaos aquí en España que no nos ponemos de acuerdo de 17 autonomías. Imaginaos en Europa 27 o 28 países. Complicadísimo. Y con una obsesión en cuanto a la protección al consumidor, que es lo que de alguna manera planea sobre cualquier directiva, cualquier iniciativa regulatoria que en estos momentos tengamos o hayamos tenido estos últimos años en Europa. Y un componente adicional, que es el tema de MiFID, que ha estado a punto de contaminarnos muchísimo más de lo que nos ha contaminado al final, porque se pretendía que las regulaciones, que ahora comentaremos así muy por encima, tuvieran todos ellos el sello de MiFID, unas circunstancias parecidas en cuanto a la expertise o la experiencia del consumidor en este caso, que no está tanto en el ámbito de los grandes riesgos como hablamos aquí, pero sí evidentemente en el tema en general. Uno de los mayores éxitos que conseguimos en Europa fue en su momento que el tema de la influencia de MiFID quedara estrictamente limitada a lo que es el ámbito de los seguros que tienen componente de inversión y más evidentemente si la responsabilidad de esa inversión se le traslada al asegurado, ¿no? Esta capacidad de decisión. Entonces, en estos pocos años en Europa hemos tenido dos directivas, una primera en el año 2006, que revolucionó bastante el tema en cuanto a lo que es la mediación en España, particularmente tema de corredores y corredurías, y ahora estamos con una directiva del año 2016, con un retraso bastante considerable en su implementación en la legislación española, pero ya con un tema muy trabajado por parte de todos los que en su momento hemos tenido la oportunidad de colaborar con la Dirección General de Seguros, que lo que va a cambiar es, sobre todo, porque ahora se llama de distribución en lugar de mediación, a cómo van a distribuir, cómo van a tener que distribuir las aseguradoras, básicamente en los ámbitos de información hacia el cliente. Todo esto pensando que el cliente en principio es alguien muy desprotegido al cual hay que sobreprotegerle por todos los temas legislativos y que a nosotros como corredores de seguros nos va a obligar a tener pues algunos elementos más quizás de cargas administrativas a la hora de documentar muy bien todo lo que estamos haciendo y unos temas de gobernanza de productos que ha sido muy debatidos en Europa, muy mal resueltos, entre comillas, y que ahora EIOPA precisamente está trabajando en ellos para aclararnos, lo que significa que de alguna manera se le traslada al corredor o al broker la responsabilidad que habitualmente tiene el fabricante, si es que intervienes en todo lo que es la confección del programa, incluso de la póliza, etcétera, ¿no? Cosa que hasta la fecha no estábamos acostumbrados. Entonces, por hacerlo rápido y por no meternos en más se prevé que esta directiva de distribución, que por problemas legislativos y de cambio de gobierno no ha podido salir adelante, que ya por decreto ley, si es posible, porque si va a iniciativa parlamentaria y le toca, pues a lo mejor no le toca hasta el año que viene, por decreto ley, en cuanto esté constituido el gobierno, pues a lo mejor en el mismo mes de julio, si es que fuera operativo, que no lo sé, si no en septiembre, ya la tendríamos implementada. El sector iba muchos años esperándola
bueno, conociendo la pinta que tiene, y entiendo que estamos todos muy preparados porque prácticamente no nos van a dar tiempo de adaptación porque han considerado que como se ha retrasado mucho ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero es que el tema del cumplimiento normativo, y es una de las cosas que nosotros incidimos mucho en la asociación, porque los grandes brokers tienen sus propios recursos, pero estos otros brokers que os comentaba, que están en la asociación medio, alto y alto, no tenemos probablemente suficientes recursos bajo nuestras propias organizaciones como para atender estos cumplimientos normativos, este compliance tan complejo. Desde la asociación estamos trabajando para dar ese apoyo, en este caso a los socios, sobre los temas más relevantes que nos han pasado, que son, como menciono aquí, el tema del IPIT, la información que hay que dar al asegurado, regulada, que es un pequeño lío en el sentido de que al asegurado le vamos a traer en ese ámbito que os digo de europeo, en el cual la obsesión es proteger al consumidor y para protegerlo hay que tenerlo muy bien informado, con un IPIT, que es un documento normalizado en el cual vamos a tener que resumir las condiciones de la póliza en 1,5 páginas, no podrá tener más extensión, lo cual es un gran reto para el sector asegurador de cómo le resumimos una información de un documento contractual muy importante de 42 páginas, que hasta el hogar tiene 42 páginas, el seguro del hogar, en un documento de 1,5 páginas. Si trabaja a través de un broker, el broker habrá hecho su análisis profesional y le habrá presentado al cliente las alternativas para debatir con él, otro documento, y el último documento, que al final es el contractual, que es el de la póliza. Nosotros creemos que esto es un tema a trabajar con las aseguradoras, en este caso con un ESPA, porque si no, lo que vamos a inducir al final es a un lío, en el sentido de que la información que cuando se recibe tal nivel de información, probablemente lo que conseguiremos es desinformar a los consumidores, en este caso los clientes. El tema de protección de datos, que ha sido un antes y un después en nuestro sector, en los temas de datos de carácter personal, pero también hay una reglamentación europea que va a obligar en este caso a todo el que tenga datos sobre clientes a ponerlos, siempre y cuando el cliente esté de acuerdo, claro, a ponerlos a disposición de terceros. Eso probablemente va a ser una revolución, siempre que el cliente quiera, evidentemente, de forma que con todo este tema del Big Data que tan de moda está, aunque no sé si es tan realista lo que estamos hablando de cómo lo vamos a poder trabajar en el corto plazo, vamos a tener un alto nivel de información. En el tema de protección de datos también estamos trabajando mucho y muy de cerca. Todo el tema de blanqueo de capitales, que afecta de forma relevante en todos los temas de vida, de momento, de vida e inversión, pero que es posible, como en otros países europeos, que se pudiera ampliar a otro tipo de seguros. Estamos con temas de contratación electrónica, de las leyes de consumidores que afectan mucho en este tema, evidentemente no en el ámbito de esta jornada, pero sí en el ámbito del seguro en general, propiedad intelectual, la firma electrónica, publicidad. Es decir, hoy en día tener una correduría de seguros, una empresa como correduría de seguros, no hace falta ser una multinacional, tienes un gran reto con el tema de compliance. Organizaciones como las nuestras intentan ayudar, pero de alguna manera es una cosa que tenemos que hacer cada uno en nuestras organizaciones, y cada vez más, y es lógico, es un coste, se puede considerar como una inversión, pero es un coste muy relevante. Para mí la clave de que todo este tema de la compliance al final tenga repercusión en nuestro mercado, que no sea aquello de mucha compliance pero como no llego pues no la cumplo y ahí me quedo, es que al final el regulador nuestro, en este caso, sea una autoridad independiente, que es una cosa que se ha venido hablando mucho. Una autoridad independiente significa que puede tener recursos porque el propio sector la puede financiar, y con recursos se pueden seguir esos temas de cerca. Con los recursos actuales que tiene la Dirección General de Seguros es francamente complicado. Y eso es uno de los temas, el reto de verdad de la próxima legislatura, y que probablemente lo veamos en breve, porque somos el único país europeo que no lo tenemos. Muy bien, Martín. Muchísimas gracias. Bueno, otra cuestión sin duda que afecta a nuestro mercado pues es el broker, la figura del broker, la figura del corredor, el momento actual también del broker, ¿no? Estamos viendo pues que evidentemente estamos en un momento donde prácticamente todos los años vemos noticias de grandes fusiones de compañías, Martín, o rumores de adquisiciones gigantescas, ¿no? Esto es el día a día nuestro, ¿no? Vemos como de 2/3 partes de todo el volumen generado para las corredurías a nivel mundial pues están en manos de las 3 principales corredurías, ¿no? Por tanto es un sector enormemente concentrado, ¿no?
Estamos obviamente en un momento de una enorme competitividad entre esos players que están siendo cada vez más grandes y más gigantes, ¿no? Entonces, en ese entorno en el que nos encontramos, Martín, pues ¿cuál es vuestra visión? ¿Cuál es el momento en el que la propuesta de valor que constantemente tenéis que estar ofreciendo a los asegurados, a las compañías? Por favor. Estos son dos brokers, ¿no? Lo que ponía ahí. Bueno, a ver, efectivamente se oye hablar mucho, quizás más de lo que se ve al final en el tema por empezar por el tema de la concentración, ¿no? Estos movimientos mundiales aquí en España, de verdad, el tema de Mark JLT, algunos temas evidentemente de los grandes, Aon, Willis, pero también Aon y Willis no han estado, yo no soy nadie para hablar de ello, pero bueno, yo por lo que veo en el mercado, lo que están haciendo, independientemente de que puedan ayudar a la concentración, lo que están haciendo es ampliar el ámbito de sus actuaciones a otros temas que no son estrictamente el tema del seguro o del broker clásico hacia la consultoría, pero la realidad del mercado es tozuda. Hay dos o tres datos que sirven para hacer las reflexiones, ¿no?, oportunas. En el año 2013 éramos 5.169 corredores y corredorías. Esta es una información que no es exacta porque hay alguna comunidad autónoma que no da la información en el punto único de la Dirección General de Seguros, donde en teoría estamos todos para que el consumidor en un momento pudiera entrar y pudiera vernos, ¿no? Y en el año 2017, 5.488. En el año 2018, lo veremos en breve, pero seremos 5.500 no sé qué. O sea, esto va creciendo en un sector, como veis, muy minifundista, donde a pesar de la crisis económica, a pesar de que ha sido profundísima, a pesar de un mercado competitivo, no, lo siguiente, a pesar del gran miedo a la distribución bancaria, del tema de ventas online, etcétera, ahí seguimos los 5.500 y pico. Con lo cual, pues no sé qué tiene que pasar en nuestro sector para que esto se evolucione. Los que estábamos en el año 2009 decíamos, pues con la crisis económica esto va a ser la bomba, van a quedar, no tengo ni idea, pues 1.000 o 500, porque los demás no van a poder superar esto tan grave como es una crisis económica tan profundísima como ha sido. Ya veis los resultados, o sea, ahí seguimos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar externamente? Porque internamente no es difícil, no es fácil. ¿Qué tiene que pasar externamente para que en este sector nuestro se produzca esa concentración? Pues no lo sé. A lo mejor es que no hace falta tanta concentración, es que no tengo ni idea, porque al final el mercado, si permite que sigamos conviviendo los 5.000 no sé cuántos, año tras año, en todos estos 15 o 20 años, será que el mercado lo permite. Ahora, precisamente, en BIPAR estamos haciendo un estudio europeo para ver qué figuras hay, porque a pesar de que la directiva intenta homogeneizar las figuras en Europa, esto es regular, y ver si hay mucho broker en Francia, o hay más agente en Francia, o más agentes en Italia, o en estos países de nuestro entorno, y ahora estamos en ello. Yo creo que en breve tendremos ese informe, pero probablemente estas cifras españolas en cuanto al número de corredores pues son tozudas y ahí se mantenga. Es más, algún dato más, como os doy. Bueno, porque os hagáis una idea, no lo he comentado antes, pero en las 136 corredurías que formamos parte de ADECOSE tenemos un 60% de cuota de mercado. Claro que están los grandes brokers, evidentemente. Entonces, los corredores en estos mismos años que mencionaba hemos mejorado 0,1 puntos. Dices, hombre, no es mucho. Bueno, pues es que el mercado durante muchos años ha bajado, no ha subido. Está subiendo en este último año, año y medio, ¿no? Los agentes han bajado 0,3 puntos, el directo ha bajado 2,5 puntos y Banca Seguros ha subido 3,6 puntos. Pero también hay que ver dónde ha subido, ¿no? Evidentemente en vida y en hogar. Y sin embargo, en los ramos, que este es el tema quizás de la última reflexión, en los ramos donde somos más fuertes, que es donde más valor le puede dar en todo caso el broker, que son en el negocio industrial, en la responsabilidad civil y en transportes, hemos subido, y además hemos subido de forma relevante. Hemos ganado 3 puntos porcentuales en industrial, 5 puntos en responsabilidad civil y 8 puntos en transportes. Son los ramos donde al final el broker le puede dar valor. Vamos allá. Entonces, ya por resumir, un broker, yo a nadie le tengo ni que explicar aquí, ni que dar lecciones a nadie, ni mucho menos, pero un broker tiene que cumplir una serie de requisitos, porque si no probablemente se va a quedar fuera del mercado. Tiene que tener un conocimiento del mercado nacional e internacional, no solamente el broker internacional, que lo tiene por definición, sino los que podríamos llamar brokers locales. Tenemos obligación de estar muy bien informados en todos los sentidos. Para eso es muy importante compañías como en este caso la vuestra, que es global,
porque nuestros clientes, en muchos casos no grandísimos clientes, sí que en época de crisis han salido a vender por el mundo. Y están en Latinoamérica, están en Europa, están en entornos más o menos cómodos, pero están ahí. Y ahí hay que darles un servicio, como broker tienes que estar. Con lo cual tienes que tener una actualización constante de ese conocimiento. Y eso solo se puede hacer con equipos muy bien formados. En estos momentos, si se ve las estadísticas, cómo está creciendo el nivel de inversión, al menos en lo que nosotros disponemos de nuestra organización en Adecose, en cuanto al nivel de formación, es altísima porque es clave para distinguirnos de otros canales que a futuro nos pueden hacer la competencia, que hoy en día están empezando, ¿no? Una eficiencia en la gestión, para todo lo cual hablamos de digitalización que queremos liderar, en este caso desde Adecose, a la hora de hacer una gestión muchísimo más eficiente interna. Máxima transparencia y ética en las relaciones, en este caso tanto con la compañía como por nuestro cliente. Una alta capacidad de negociación, eso no ha cambiado nada con el tiempo. La innovación, que yo creo que mencionaba antes Augusto, tenemos que ser capaces de explicarle al cliente algunas de las cosas incluso que el cliente en su momento no conozca o darle a pensar. Y tener una capacidad de respuesta a las necesidades del cliente, un cliente cada vez más exigente, no solo en el ámbito que estamos tratando aquí, sino en términos generales. Os doy un último dato. En el 2017 solamente ha habido en la Dirección General de Seguros 112 reclamaciones a corredores sobre las 9.693 reclamaciones que recibió la Dirección General de Seguros. Muy bien, estupendo. Pues muchísimas gracias, Martín. Vamos, Juan Carlos, si te parece, a ver otra figura sin duda importantísima para nosotros, específicamente para el sector de grandes riesgos, que es el papel del gerente de riesgos. Estamos en un momento, hombre, aquella frase de tiempo pasado siempre fue mejor, es peligroso abusar de ello, ¿no? Pero es verdad que hoy día ser gerente de riesgos es una profesión de riesgo, si cabe la redundancia, porque estamos en un momento pues cada vez más impredecible, más cambiante, más rápido, más tecnológico, donde es difícil, cada vez más es difícil identificar correctamente, evaluar correctamente los riesgos a los que nuestras grandes empresas pues están sometidos, ¿no? Riesgos medioambientales, riesgos políticos, riesgos tecnológicos, riesgos derivados de la gestión, de la dirección de las grandes empresas. Por tanto, yo sinceramente, ser gerente de riesgos, insisto, es una profesión de riesgo. Yo cuando pienso hoy en gerente de riesgos yo soy muy peliculero, me viene esta imagen a la cabeza, un poco, cómo identifico y cómo evalúo correctamente los riesgos de esta gran empresa que está en 20, en 30 países, con enormes cambios y enormes contextos cambiantes y políticos. Estoy convencido que tu experiencia nos ayudará a poner luz. Muy bien. Bueno, para contestar a esta pregunta lo que vamos a hacer es compartir con vosotros el survey que realiza habitualmente la Federación Europea de Asociaciones de Gerencias de Riesgos, que como sabéis agrupa a 22 asociaciones en 20 países. Este survey se viene realizando durante los últimos 16 años. Tenemos un poco el mensaje de que la gerencia de riesgos se va imbricando cada vez más en las organizaciones y que la Enterprise Risk Management como técnica o herramienta aplicada también está empezando a funcionar en las empresas cada vez más. El número de encuestas, para que tengáis una referencia, es del orden de 735 encuestas entre todos los gerentes de riesgos europeos, de las cuales España ha contestado a 45 de ellas. 45, que puede parecer un número pequeño, realmente para la masa crítica que movemos en España es un número relevante. Por supuesto, los primeros siguen siendo, de nuevo, los franceses, con un número muy importante de personas que han contestado a esta encuesta. Después tenemos a los alemanes, los belgas y los ingleses. Un detalle significativo es que Italia ha crecido mucho y tiene 90 respuestas en el último survey que se ha realizado. Si veis ahí el survey está en inglés, perdonar, pero hemos cogido la información que nos ha trasladado Ferma y tenía derechos de autor, lo hemos dejado así para no entrar en temas de compliance. Entonces lo traducimos muy rápido, lo dividen en 4 partes principalmente. La primera de ellas, como veis ahí, lo que es el hilo conductor del riesgo implementado por los gerentes de riesgos en las organizaciones. A continuación hay un segundo capítulo que es un entorno con un continuo desafío, que es lo que se está produciendo en este ámbito. Después tenemos un poco cuál es la realidad de la gestión de los seguros y finalmente hay una definición de lo que es el perfil del gerente de riesgos con determinados datos.
Vamos un poco mal de tiempo, os voy a dar una cascada de información para que dispongáis de la misma y luego saquéis vuestras propias conclusiones. Si utilizamos la primera de ellas, que es el hilo conductor de la gerencia de riesgos, vemos que desde FERMA se establecen 3 líneas de defensa, más o menos. La línea de defensa primera es aquella línea que está muy cercana a la relación de la gerencia de riesgos con otras organizaciones de la empresa. Así vemos como con fusiones y adquisiciones, con legal, con finanzas, con recursos humanos, con informática y con tesorería, son los departamentos con los cuales la gerencia de riesgos tiene mayor relación en el día a día. Después tenemos una segunda línea de defensa que se llama ocasional, donde los departamentos con los que la gerencia de riesgos mantiene alguna relación son calidad, compliance, seguridad, continuidad de negocio y control interno. Llama la atención que la seguridad, debiendo ser un departamento que debería de estar en la primera línea de defensa, está en la segunda. Y finalmente hay departamentos con los que existe muy poca relación. Esa poca relación la tenemos principalmente, según los datos de las encuestas, con auditoría externa, interna y regulador. Llama la atención de nuevo que la auditoría externa e interna, que cada vez está más cerca del ámbito de la gerencia de riesgos, tenga muy poca relación con la propia gerencia en las encuestas de nuestros colegas en Europa. En este hilo conductor de la gerencia de riesgos vemos también, atendiendo a la pregunta que nos realizaba el moderador, cómo las nuevas tecnologías y la gerencia de riesgos cada vez se fusionan más. Un 49% de gerentes de riesgos han manifestado que utilizan aplicaciones informáticas relacionadas con la gestión de seguros de forma directa y permanente diariamente. Un 44% dicen que analizan los Big Data para tomar decisiones sobre determinadas cuestiones de riesgos y seguros. Y un 9% están empezando a utilizar la inteligencia artificial y el blockchain. En la diapositiva veis cómo el 76% de los gerentes de riesgos evalúa los riesgos que puedan afectar a la relevancia y a la viabilidad de la estrategia de su organización y objetivos, mientras que un 47 y un 41% de gerentes hace también referencias a determinadas cuestiones relativas a la estrategia o a otras cuestiones que no tienen nada que ver con la estrategia, como puede ser la misión, visión y el core values de la sociedad. Si pasamos ya a la segunda parte, que es el entorno en continuo desafío, vemos que hay una serie de 15 riesgos que nuestros colegas determinan en sus respuestas, de los cuales se pueden establecer un top de 5, que son las ciberamenazas, la incertidumbre por el crecimiento económico, la incertidumbre también en el aspecto geopolítico. Existe también una sobreregulación y finalmente un cambio en el comportamiento del consumidor. Tenéis a la derecha el top 5 del año 2016. Como veis, hay variaciones entre el 2016 y el 2018, aunque algunas siguen siendo la referencia habitual, como son las condiciones económicas o las inestabilidades políticas de los países. Sin embargo, si analizamos los 15 mayores riesgos, vemos que aparecen 3 nuevos riesgos entre los primeros 15. Y estos 3 nuevos riesgos que quería compartir con vosotros porque pueden ser interesantes son la rapidez del cambio tecnológico. Los gerentes de riesgos ya identifican esto como un riesgo importante. La disponibilidad de conocimientos fiables es otro de los riesgos que aparece en este top 15. Y finalmente, el cambio climático y el daño medioambiental como riesgo asociado a la actividad diaria. Si vamos después al tercer gran grupo que aparecía, que es cómo se lleva la gestión de los seguros, pues se esperan cambios en los programas de los seguros resultado del clima que tenemos financiero y económico en estos momentos. Y ahí tenéis una breve lista de qué es lo que responden nuestros compañeros. El 52% de los gerentes de riesgos negocian programas de largo plazo. El 44% fortalecen las actividades en prevención de riesgos, cuestión que es muy importante desde nuestro punto de vista. El 36% elige un patrón de compra para los temas de seguros, es decir, establece una estrategia determinada para ver cómo van a implementar los programas y qué es lo que van a comprar en el mercado. El 30% utiliza la cautiva y las facilidades que le da la misma para colocar los programas. Un 29% selecciona a aseguradores blue chip o que tengan robustez financiera, y un 26% acelera el procedimiento. Está muy preocupado por el tema de acelerar el proceso de siniestros, como comentábamos estos días, que es un tema estrella para el cual no vamos a tener mucho tiempo. Voy a correr todo lo que pueda para acabar. La estrategia referente a los riesgos que son difíciles de asegurar
que todos tenemos riesgos que es complicado colocarlos, es la siguiente. Un 67% de nuestros colegas retienen esos riesgos con diferentes alternativas, algunas de ellas muy imaginativas. Un 50% hacen un desarrollo de lobby o grupo de presión para buscar una solución compartida y un 14% crean cautivas nuevas para tratar de elaborar una disciplina desarrollada de gerencia de riesgos en su organización. Como veis en el cuadro de la derecha de color rojo, lo que más preocupa a los gerentes de riesgos, un 85% de ellos dicen que son los límites y las exclusiones de los riesgos específicos y emergentes, y otro 80% piensan que las nuevas regulaciones que pueden afectar a estos programas de seguros pues son importantes. Finalmente, vemos cuál es el ámbito del perfil del gerente de riesgos. Y aquí yo creo que sí es importante destacar determinadas cuestiones, algunas simpáticas, otras que nos pueden llevar a reflexión. Una simpática, por ejemplo, desde mi punto de vista, es que el 55% de los gerentes de riesgos europeos dicen que el salario está entre 60.000 y 150.000 euros. El 80% de los gerentes de riesgos están preocupados de que exista una formación y una titulación. El 81% de los gerentes de riesgos pertenecen a grandes compañías y un 19% a pymes. Volvemos otra vez a la necesidad de que la pyme está desprotegida y necesita ayuda del broker y del colectivo. Finalmente, un tema importante, y con esto acabo, el 35% de las personas que son gerentes de riesgos tienen de 46 a 55 años y el 55% tienen más de 10 años de experiencia en el cargo. Es importante detallar que no vemos un relevo generacional. Aunque la disciplina se ha convertido en foco de atracción para los jóvenes, solamente un número muy pequeño de jóvenes se están acercando y hay que fomentar más estas cuestiones. El 69% son hombres, el 31% son mujeres y el tema del género también tiene incidencia en estas cuestiones. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy interesante, sin duda, toda esa información. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, tenemos 3 minutos, 28, 27, 26, Entonces vamos a intentar solapar 2 cuestiones que tenías para el final. Te voy a pedir a ti, Augusto, que lideres esa parte, pero vamos a dejar también, por favor, 30 segundos para que Juan Carlos y Martín puedan hacer sus intervenciones, ¿no? El tema central es la excelencia en la gestión técnica y operativa de riesgos globales. Yo creo que el término de excelencia es un término muy utilizado, muy manido, pero que tiene un peso y podríamos estar horas hablando sobre qué significa excelencia y cómo aplicarla. Y yo que me gustaría ligarlo todo con la gestión de los siniestros de las aseguradoras, que al final es el producto que tenemos que entregar y que tenemos que presentar. Por tanto, Augusto, ánimo. Ánimo porque me dejáis 2 minutos y además sois la única barrera entre el café y el panel. Tu charla es muchísimo más interesante que el café. Estoy convencido que estarán encantados de quedarse aquí otra media hora. No, vamos a intentar agilizar. A ver, los siniestros. Todos habéis escuchado que cuando llega el siniestro llega la hora de la verdad. Eso es una frase muy estereotipada que utilizamos, y eso es porque es cuando realmente tangibilizamos esa promesa incierta que es una póliza de seguro, ¿no? Es cuando tenemos un gran siniestro, es cuando en la empresa todos los focos se ponen en el gerente de riesgo y por extensión se pone en todo el sector, en todo el mercado, como proveedor de soluciones. Entonces, en ese momento tenemos que funcionar como un reloj. O sea, si no funcionamos con agilidad, si tardamos más de la cuenta en cerrar el siniestro, caeremos en la irrelevancia. O sea, dejaremos de ser una solución para nuestras empresas. Tenemos que aspirar, por ejemplo, a que el siniestro se cobre el mismo ejercicio en que la pérdida se contabiliza. Eso es que, si no, ¿para qué queremos un seguro en una empresa, ¿no? Entonces, por eso, efectivamente, creemos que cuando hablamos de calidad en el mundo del seguro hay que poner mucho foco en los siniestros. Está muy bien ponerlo en otras fases de la cadena, en la parte de la suscripción, en las capacidades que aporta el mercado, en la rapidez en la emisión de wording y certificado, pero eso es la fase de promesa incierta, ¿vale? Y de verdad, quizás en el pasado, yo quiero lanzar aquí una cuestión que no sé cómo lo veréis, pero yo pienso que quizás en el pasado no se le prestaba la suficiente atención. Se veía eso como una fase de postventa donde era hasta natural que hubiera cierto grado de tensión y de disputa entre las partes en la legítima defensa de sus intereses. 2 grandes empresas, una aseguradora, una gran empresa industrial, peleando por una defensa de sus intereses.
Yo creo que desde IGREA pensamos que tenemos que cuidar mucho más esto. Creo que además hay un movimiento en este sentido que viene liderando las compañías desde hace tiempo y plantearnos qué es calidad de gestión, qué es calidad de servicio en la gestión del siniestro. ¿Qué debe de hacer un gestor de siniestro cuando enfrenta un siniestro grave, importante? ¿Qué tiene que hacer con las zonas grises del wording? Si quiere que haya una experiencia, si quiere cuidar la calidad de experiencia de su cliente, si quiere no defraudar sus expectativas. Cuando hablo experiencia de cliente no me refiero al gerente de riesgo, me refiero a la empresa en su conjunto, ¿no? Bueno, pues se trata de qué hace con esa, cuando hay una interpretación que puede favorecer más al cliente o más a la compañía. ¿Qué objetivos le pone la compañía al gestor de siniestro y qué KPIs vamos? Porque si hablamos de calidad tendremos que poner unos KPIs para hacer un seguimiento, para medir esa calidad. ¿Qué KPIs ponemos para hacer un seguimiento de esa calidad? Bueno, son preguntas complejas, no es para responderlas hoy aquí, son simplemente para reflexionar sobre la complejidad del tema. Pueden resultar a veces algunas preguntas hasta incluso un poco incómodas, pero yo creo que aquí hay madurez suficiente en el sector español, profesionalidad de sobra y talento de sobra para que enfrentemos estas cuestiones. Eso es lo que IGREA pretendía hace 1 año y medio cuando hizo público un posicionamiento sobre los siniestros. No pretende ser la panacea en que arregle toda la problemática. Es verdad también que las compañías están adquiriendo últimamente compromisos muy importantes en materia de siniestros que se está notando y es evidente. Y desde IGREA lo único que pretendíamos hacer una modesta aportación dando algunas ideas sobre las que creíamos que se podía trabajar. Al final, un poco hilando esto con el tema de la regulación que hablábamos antes, la regulación aplicada al sector de los grandes riesgos deberíamos de convertirlo en autorregulación. Está claro que el regulador está para defender ineficiencias del mercado o para defender a la parte débil del contrato, en este caso a los seguros masa, a los seguros personales, pero para las grandes empresas el regulador no debería de regular mucho o debería regular lo mínimo, y para eso yo creo que asociaciones o entidades como las que estamos aquí, UNESPA, las compañías, etcétera, y foros como este son clave para que nos autorregulemos, ¿no? y alcancemos determinados consensos, ¿no? Como por ejemplo qué es calidad en la gestión de siniestros o qué hacemos por ejemplo también con el tema de los ciclos de mercado, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. 10 segundos, algún comentario adicional. Bueno, 10 pues segundos. nada. 10 segundos. 10 segundos decir que muchas gracias. Y agradeceros a vosotros por el esfuerzo. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hayas regresado. Gracias.